En la carta a Colosenses, el apóstol Pablo le da muchos títulos a Cristo Jesús. Recurriendo al Antiguo Testamento, vamos a poder entender la preeminencia de nuestro Señor Jesús. Esto y mucho más aquí en Escuela Sabática Práctica. Y ya estamos dando inicio a un episodio más aquí en Escuela Sabática Práctica. Gracias a cada uno de ustedes por mantenerse en sintonía, por estar cada semana junto a nosotros. Y por supuesto también, Pastor Daniel, bienvenido. Muchísimas gracias, Pastor Joel. Feliz de continuar aquí con esta preciosa audiencia que se conecta con la seguridad de que estamos siendo todos edificados en Dios. Así es. Pastor Raúl, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, muy bien. Gracias, Pastor Joel, Pastor Daniel, aquí con el gusto de siempre de estar acompañándoles y trayendo estas lecciones prácticas de la palabra de Dios para beneficiar a toda la audiencia que nos está siguiendo a través de esta transmisión. Así es. Y recordarte que puedes entrar a nuestro sitio web www.esperanzatv.net con lindos materiales ahí donde tú puedes encontrar para la edificación espiritual de pequeños, los jóvenes, los grandes también, para cada integrante de la familia. Y gracias por los saludos, los comentarios. Estamos cada semana atentos, todo el equipo de Esperanza TV. Estamos felices porque nos estás escribiendo. Nos alegra saber del lugar donde nos estás mirando y por supuesto también compartiendo y dándole me gusta y suscribiéndose. Es muy importante para que todas las nuevas contenidos, las novedades de Esperanza TV nos aparezcan ahí en nuestros dispositivos electrónicos. Pastor Daniel, tenemos un lindo desafío, estudiar un capítulo desafiante, pero práctico. Y por supuesto necesitamos el Espíritu Santo para poder entender la palabra de Dios. Si oramos. Seguro, vamos a orar. Amén. Cariñoso Dios, eterno Padre Celestial, en esta hora humildemente suplicamos por sabiduría para poder digerir este precioso mensaje y compartirlo con otros de tal manera que todo sea para la edificación de nuestras vidas en vista de que ese es tu plan en favor nuestro. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. 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 Muy bien, Pastor. Pastor Raúl, tenemos una lectura de un texto que es el favorito de muchos teólogos, parece, ¿no? Wow, es un texto muy profundo. Muy desafiante. Y voy a compartirlo aquí con ustedes y con todos los que nos están siguiendo, todos nuestros amigos. Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 17. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Qué hermoso mensaje. Y esto nos lleva inmediatamente a la pregunta, ¿por qué Pablo en una carta comienza, ya hace todo lo que hemos estudiado anteriormente, ¿no? Hace los saludos, la gratitud, yo siempre estoy orando por ustedes, etcétera. Pero luego viene con esta declaración tremenda. ¿Cuál es el propósito de fondo de Pablo? Es sencillamente interesante la manera como este texto presenta la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque desde el mismo inicio de la iglesia cristiana, la iglesia naciente, pues aquel que no está contento con el proyecto de Dios de salvar al hombre y el medio que se utilizó para tal fin, ha procurado cercenar, dañar, desdibujar, en este caso a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Se ha metido con toda la deidad en realidad, pero en el punto en cuestión, con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Señor, la naturaleza del Señor Jesucristo. Y el apóstol nos está colocando a nosotros en una perspectiva que inicialmente nos impulsa a no equivocarnos. Jesucristo es desde siempre y por siempre todo lo que existe, incluidos nosotros, fuimos creados por medio de Él y para Él, sean invisibles, sean visibles, todo cuanto existe, y eso es una tremenda noticia. Dios es desde siempre y por siempre
Y también, por supuesto, estamos hablando, en este caso, de Dios el Hijo. Y esto incluye a todos los ángeles, incluye a todos los seres humanos, a nosotros que estamos acá, a todos los que nos están viendo. Él es el creador. Él es no solamente el creador, sino también el sustentador. Cristo, divinamente, plenamente igual a Dios. Reflexionando la pregunta que hiciste, Joel, es tan importante comprender la divinidad de Cristo, porque si Cristo no fuera plenamente Dios, plenamente creador, entonces su sacrificio en la cruz no sería el sacrificio que nosotros como seres humanos necesitábamos para poder ser salvos de esta condición. No habría plan de pecado. Salvación. No habría plan de salvación. O al menos el plan de salvación no tendría los efectos que se esperan, ¿no? Que es la redención del ser humano. Efectivamente, sí. Ahora, cuando los discípulos le preguntan a Jesús, muéstranos al Padre, su respuesta es categórica, ¿no? Sí, todo aquel que me ha visto y me conoce puede, interpretando las palabras de Jesús, entender, con nuestra mente finita, puede entender la dinámica de Dios Padre. ¿Por qué el apóstol Pablo en el verso 15 dice que Jesús es la imagen del Dios invisible? ¿Cuán importante es que a través de Jesús nosotros, y vuelvo a insistir con esto, ¿no? De acuerdo a lo que se nos ha revelado en la palabra y de acuerdo a nuestra capacidad también mental, ¿de qué forma es importante entender la persona, el carácter, los atributos y las acciones de Dios en nuestra vida? Porque para eso está apuntando Pablo, ¿no? El Señor Jesucristo es la materialización, si me permiten esa expresión, del pensamiento de Dios y del carácter. Se hace visible en la persona de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, frente a la pregunta que se le formula, muéstranos al Padre, Jesucristo se autoseñala a sí mismo. Uh-huh. Tanto tiempo he estado con vosotros, en este caso Felipe, y todavía preguntas, muéstranos al Padre. Así que tenemos en la persona de Dios el Hijo la manifestación de la plenitud de la deidad, del cielo mismo. Y eso indica o muestra el interés de Dios en favor del ser humano. Recordemos que el planeta Tierra podría ser reseñado como un pedazo del continente divino que se desprendió, se reveló, se separó, y en la persona de Dios el Hijo se crea puente de reconciliación. Y me gusta mucho destacar el hecho de que Dios no tiene plan B cuando se trata de la salvación del ser humano. De tal manera que no iba a dejar nada con posibilidades de error. No había otro. No existía otro más que la persona de Jesucristo para que fuese ese puente de reconciliación. Así que no me equivoco, creo que no me equivoco, el cielo todo se desbordó en la persona de nuestro Señor Jesucristo en procura de la salvación del ser humano. Y fue Jesús mismo, Daniel, quien dijo, yo y el Padre uno somos, poniéndose al igual que el Padre, hablando de su plenitud, de su deidad, de su divinidad. Y uno de las frases que Jesús más repetía fue precisamente su nombre con el cual se dio a conocer allá en el monte Horeb con Moisés, diciéndole, yo soy. Si te preguntan quién te ha enviado, dile, yo soy, te envío. Y es la misma frase que Jesús utiliza mientras estaba en su ministerio en esta tierra, diciendo, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy todas las frases que él mencionó, el pan de vida, el agua de vida, y de una manera nos lleva a esa parte del Antiguo Testamento para decirle a todos los que le escuchaban y a nosotros en la actualidad, que Él es Dios. Uh-huh. Un misterio hermoso que está aquí revelado para nosotros en la palabra de la Biblia. Y el apóstol Pablo va hacia el Génesis, ¿no? Cuando el ser humano es creado a imagen y semejanza, y ahora dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Les pasó a ustedes que mucha gente les decía cuando sus hijos estaban pequeñitos, no es que el tuyo sea adulto, pero es grande, es enorme, ¿no? Es igual a ti. ¿Les pasaba o no? Se parece, o a la mamá. Pero de alguna forma
al mirar a Cristo Jesús, la intención era que el ser humano conociera al Padre, ¿no? Lo dice también ahí en su oración, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al Hijo a quien tú has enviado. Pero aquí hay un texto, o continúa el texto diciendo que Jesús es el primogénito de toda creación. Y esto tal vez ha causado alguna mala interpretación, algún problema, porque primogénito significa primer hijo nacido. Entonces Jesús es Dios, pero está en una situación inferior al Padre, porque es primer hijo nacido. Jesús nace del Padre. ¿Cómo entender este texto? Sí, bueno, vamos a mantenernos anclados en el versículo que anteriormente se leyó. Uh-huh. Dice, porque Cristo existía antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. En otras palabras, el Señor Jesucristo está muy por allá, a lo inimaginable de lo que representa ser un ser creado. Definitivamente Cristo está por encima del espacio, por encima del tiempo, porque Él es el que le da origen. Noten que el libro de Colosenses presenta a Jesucristo ejerciendo un papel protagónico. Tenemos a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo. Pero cuando se trata de la persona de Jesucristo, la Biblia deja de manera clara que el papel protagónico de la creación recayó sobre los hombros de Dios el Hijo. Y está claro, Él está por encima de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten y se mantienen. Así que para el lector de la Biblia no debería existir ningún obstáculo al reconocer que Jesucristo no tiene el principio que aplica al primogénito, ni tampoco tiene fin, porque Él es desde siempre y para siempre. Y me gusta cómo lo dice San Juan, capítulo 1, versículo 1, donde dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, hablando de Jesús, la acción divina, aquel que dejó la presencia de Dios el Padre, de Dios el Espíritu Santo, para venir a este mundo a rescatarnos, y tomando sobre sí la naturaleza humana. Primogénito también puede ser comprendido como preeminente, como aquel que inició la salvación, que inició la creación en este contexto del libro de Colosenses. O sea, tiene que ver más con importancia, con trascendencia, más que literalmente el primer hijo nacido. De hecho, a Isaac se le llama el primogénito de Abraham. No obstante, no era el primer hijo nacido, el primero era Ismael, pero era porque era el hijo de la promesa, se le llama primogénito. Es más, llega a transformarse en un título. Cuando Dios le dice a Israel, en este diálogo con Faraón, ¿no? Deja salir a mi primogénito. Y está mencionando que su hijo no es una persona, sino que es todo el pueblo. Un pueblo, correcto. Un pueblo llamado, selecto por parte de Dios. Por lo tanto, el que Pablo aquí le atribuya el nombre primogénito a Jesús no significa que es literalmente nacido u originado del Padre, que lo condicionaría inmediatamente a una situación inferior al Padre. Claro. De hecho, Cristo es también señalado como el primogénito de los muertos. Pero si lo tomamos desde el punto de vista literal, estaríamos nosotros con un cimiento como arena movediza, ¿no? ¿Por qué razón? Porque Cristo no es el primer personaje que resucitó. De hecho, ahí de manera inmediata, en el contexto del sacrificio de Jesucristo o previo al sacrificio, cuando estaba siendo crucificado, la Biblia dice que la tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y cuerpos de los santos que habían ido al descanso resucitaron. Y Cristo no había resucitado todavía. Y hay otros episodios, por supuesto, en la Biblia que muestran que hubo resurrección antes de que Cristo fuese resucitado. Sin embargo, la Biblia dice que Cristo es el primogénito de los muertos. Así que es elástica la palabra y se muestra en distintas situaciones de acuerdo al contexto. Sí, y ese mismo término también se utiliza con el rey David, donde Dios le llama a él el primogénito.
Sin embargo, el rey David, los hijos de Isaí, No, era de los más pequeños. Era el menor. Era el menor. Sí. Claro, pero era el más prominente. El más prominente. Exactamente. Allí es donde el punto es prominencia. Cristo, el prominente, El único. el primogénito, el único. Sí. De hecho, se combina, ¿no?, la palabra primogénito con ese monogenés que Juan también menciona, que tiene que ver más con el protagonismo de Cristo. Y en el plan de salvación, tú lo decías ahí, Daniel, el protagonismo que Cristo tiene en el plan de salvación es único, no hay otro. Exactamente, eso es importantísimo que la audiencia lo tenga claro. Cuando se trata del monogenés es uno que no hay como él dos. Exacto, cuando se refiere a la persona de Jesucristo. Pero aplicada a primogénito, el término es elástico y se usa para diferentes situaciones que ya fueron mencionadas. Y dice primogénito de toda creación, o sea, no es que es el primer creado, eso ya queda Superado. Aclarado, sino que dice porque en él fueron creadas todas las cosas, y ya lo que habíamos mencionado o leído. ¿Cuán importante es? Porque Pablo aquí lo está mencionando. Y aparece curiosamente en el cuarto mandamiento. Aparece ahí en Apocalipsis capítulo 14, del 6 en adelante, en el mensaje de los 3 ángeles. La importancia, el valor que la Biblia le da a Cristo como nuestro creador. ¿Qué tiene que ver eso con cómo se conecta Jesús como mi creador, pero también como mi salvador? Hay cosas que Cristo hizo por nosotros. Y hay cosas que hizo en nosotros, por nosotros o en mí. Me creó. Creo que es lo mejor que pudo haber sucedido, porque si no existiésemos ni estuviésemos en esta mesa compartiendo este precioso mensaje con tantos. Me sostiene. Le pertenezco porque me redime. Ha hecho todo en mi favor. Uh-huh. Y todos podemos entrar en esa misma experiencia, pero hay cosas que solamente tú puedes contar. Y es por eso que Pablo termina diciendo la parte de Jesús como creador, dice, y todo fue creado por medio de él, dándole el atributo de creador, pero luego, y para él, es decir, sustentador. No es un Dios no es un creador que abandona su creación, sino que también esta es para él. Así es. Y pensando en Jesús como 100% hombre y 100% Dios, Él es el pontífice, el puente que une el cielo con la tierra. Es a través de Jesús que esa relación que existía en una perfecta unidad antes del pecado fue restablecida gracias a Jesús. Uh-huh. Él tenía que ser 100% Dios y a la vez 100% hombre para redimirnos a nosotros como hombres y para unirnos nuevamente con Dios. Es grande, es muy grande esto a nivel de reflexión. Cuando en el episodio del libro de Daniel, que está siendo condenado Daniel junto con los sabios de Babilonia y sus amigos, y Daniel viene para intervenir en el nombre del Señor, los sabios de Babilonia le dicen al rey que los dioses, los que no tienen parte con los mortales en la tierra, fíjense la idea del Dios en la mente babilónica en este caso, pero cuando nosotros llevamos esta experiencia con el único y verdadero Dios, a Él sí lo encontramos haciendo habitación entre los hombres. Eso es algo realmente sorprendente y admirable, ¿no? Cómo Dios, siendo Dios, en la persona de Dios el Hijo, no estimó eso para aferrarse y permanecer en este estado, sino que se humanó y se hizo uno con nosotros. Se identificó con nosotros en nuestra condición. ¿Por qué estoy destacando esto? Porque vale la pena ejercitar la seguridad de que nunca dejó de ser Dios, pero fue 100% humano y se identificó con tu dolor y con el mío, con tus falencias y con las mías. Puede Él simpatizar contigo y conmigo porque atravesó por cualquier cantidad de situaciones que se reproducen en nuestra propia vida. Solo que no cometió error o pecado. Y ahora Él se compadece de nosotros que somos tentados. Por eso nosotros no podemos tener un concepto menor de la persona de Jesucristo. Es mi buen Dios, el Todopoderoso, pero también es uno
conmigo, se identifica conmigo y en mi necesidad. Pablo quiere llegar a explicar lo que tú mencionas, el ministerio de reconciliación de Cristo. Wow. Cuando nosotros muchas veces nos toca reconciliar una situación, por ejemplo, ya que estamos aquí los tres, supongamos que yo soy el reconciliador o el mediador, que también es un sinónimo, pero mi objetivo es que ustedes lleguen a un acuerdo. Aquí el apóstol dice que Cristo viene a reconciliar el cielo y la tierra. El tema es que en nuestra mente, la mediación, tú tienes que ceder, tú también, y llegar a un mutuo acuerdo. El asunto es que el ministerio de reconciliación de Cristo viene a reconciliarnos a nosotros. ¿De qué forma el concepto de que Él es la cabeza del cuerpo? ¿Ya? Porque la reconciliación requiere que yo reconozca. O sea, yo necesito reconocer y someterme. Y por eso lo pone como cabeza del cuerpo o de la iglesia. ¿Cómo podemos entender todos estos conceptos para que el resultado final sea la reconciliación entre el Dios que nos ama tanto y nosotros los que somos pecadores? Una de las cosas es reconocer realmente. El primer paso, como ya lo hemos mencionado, es reconocer el ministerio de Jesús como 100% Dios, 100% hombre. La misión que Él realizó en unir el cielo y la tierra. Ahora nuestro papel como humanos al reconciliarnos también con nuestro Padre Dios es reconocer nuestra condición humana como pecadores, aceptar el don gratuito de la salvación dado por gracia a través de Cristo Jesús, y de esta manera se da la reconciliación no solamente entre el cielo y la tierra, que podría ser muy general, sino entre Dios y mi persona y tu persona, entre el hombre y Dios. Uh-huh. Pero hay una parte que hacer, es reconocer y aceptar lo que Jesús hizo por nosotros para que esa reconciliación pueda ser perfecta. El rol de cabeza es someternos, ¿no? Pablo lo dice también en otras cartas que todas las partes del cuerpo son importantes, pero cuando ocupa la palabra cabeza, por ejemplo, que el marido en relación a la mujer, a la esposa, es cabeza, así como Cristo, está dándole un posicionamiento, es decir, para lograr la reconciliación yo debo someterme a la cabeza. Yo no sé qué parte del cuerpo soy, pero sí sé que Cristo es la cabeza. Por lo tanto, Pablo está hablando de que Cristo es el creador, que toda la plenitud, la deidad está en Él y todo, pero inserta allí algo que tal vez humanamente nos incomoda. Someternos a alguien. Joel, Raúl, si hay algo complicado son las relaciones interpersonales. Uh-huh. Es más, a la gente a la que amamos, con esas son las que más peleamos. Así es, sí. Y con las cuales también tenemos que reconciliarnos. Exactamente. Sí. Así que yo diría que el asunto del ministerio de la reconciliación es una obra de arte y ese pintor es bueno. Ese artista es insuperable, es la persona del Señor Jesús. Y me fascina también el hecho de que la palabra de Dios mismo lo pone como la cabeza. La que sabe conducir, la que sabe por dónde caminar, la que sabe qué tipo de decisiones tomar. Y qué bueno que nos coloca a nosotros como los miembros, como parte del cuerpo. Y hace un esfuerzo muy especial. ¿Saben por qué? Porque cuando se habla del hombre como cabeza de la mujer, no significa eso que todo va a andar bien como el hombre indica, porque hay muchas mujeres que se las traen, dirían por ahí en un lenguaje coloquial, y que no se dejan. Y hay muchas situaciones que complican la vida. ¿Me hago entender? Pero aquí vamos al caso ideal. Es Cristo la cabeza. Y todos los miembros del cuerpo, hablando de un cuerpo normal, saludable, se mueven al son que toca la cabeza. Mi mano la estoy moviendo no porque simplemente es un acto reflejo. No. Mi cerebro, la cabeza, está ordenándole al brazo que se mueva, que mire a Joel, que mire a Raúl, que mire a nuestros oyentes o televidentes. Eso es una tremenda bendición, que Cristo sea la cabeza. Eso garantiza que la iglesia, a pesar de mí, va a ir por buen camino. ¿Qué debo hacer yo? Yo no sé si nosotros somos, suponte que seamos el corazón. No, yo quiero ser un corazón enfermo. Oye, estás mal. Así es. Está mal. Yo también quiero ser un corazón sano. Hay que hacerle caso a la cabeza, pues. Bueno,
El apóstol Pablo no simplemente quiso hablar con términos teológicos acerca de Cristo, sino para que la iglesia se diera cuenta de quién quiere estar con nosotros, quien quiere ayudarnos. Ha estado desde el principio, es el creador, es nuestro sustentador y sin duda alguna es aquel que es capaz de ayudarnos en nuestro día a día. Se nos ha ido el tiempo. Muchas gracias, amigos. Gracias también a ustedes por acompañarnos en este capítulo y sin duda alguna, con la bendición de Dios, nos encontraremos en el siguiente episodio. El cielo y la tierra se unieron en Cristo, Rey supremo sobre toda creación. Él es la imagen del Dios invisible que se muestra en su infinito amor. El cielo y la tierra se unieron en Cristo, Rey supremo sobre toda creación. Él es la imagen del Dios invisible que se muestra en su infinito amor. Para mí el vivir es Jesús y el morir es ganancia. Soy completo en Jesús y en su amor. Tengo yo mi confianza. Viviré por Jesús y al mundo daré la esperanza. Que solo en Jesús hay perdón y nos salva por gracia. Somos su pueblo, Si somos su pueblo, unidos en Cristo, quien transforma todo nuestro corazón y en perfección, Él nos perfecciona. hasta el día de nuestra redención. Para mí el vivir es Jesús y el morir es ganancia. Soy completo en Jesús y en su amor. Tengo yo mi confianza. Viviré por Jesús y al mundo daré la esperanza. Que solo en Jesús hay perdón y nos salva por gracia. Para mí el vivir es Jesús y el morir es ganancia. Soy completo en Jesús y en su amor.